Bueno, los temas que mueven y preocupan al mundo, además de los que ya son de público conocimiento, ¿no? Pero me parece que en que parte de los problemas que hoy estamos viviendo tienen que ver con esta idea fundamental que tenemos de proteger el medio ambiente. Ahí es donde aquellos que no están en conocimiento, existe un acuerdo entre muchos países donde se juntaron en este Acuerdo de París del 2015 y tomaron algunas definiciones que la verdad que están impactando y van a impactar en todos nosotros, en todos los que estamos en el ámbito industrial. Si ahora vuelvo un segundo más a esta imagen, pero para aquellos que no están al corriente, ¿no? La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático. En la lucha contra el cambio climático se consiguió poner un acuerdo casi al mundo entero. Los representantes de cerca de 200 países reunidos en una cumbre adoptaron el primer acuerdo global para atajar el calentamiento desencadenado que el hombre con sus emisiones de gases y de efecto invernadero está generando. Entonces, ahí se logra un acuerdo donde, por supuesto, tiene características financieras, pero tiene objetivos muy importantes, que es la reducción. Eso hace o asocia directamente a que debamos ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos. Para poder ser eficientes en la utilización de los recursos, seguramente lo vamos a tener que medir. Si lo vamos a tener que medir, el siguiente paso es cómo vamos a estar haciendo esa medición, cómo lo vamos a visualizar. Ahí es donde nos va a dar una mano muy importante el camino de la digitalización. Y en cuanto busquemos mayor cantidad de eficiencia en nuestras máquinas, nos vamos a encontrar con eh, consideraciones o particularidades asociadas a la automatización, donde necesitaremos que esa máquina sea segura. Entonces, en el inicio de mis funciones en el 2020 respecto de digitalización y servicios, piensen que estos son los tres tópicos más fuertes que hoy me ocupan. Bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cliente para que haga sus máquinas más eficientes? ¿Cómo podemos ayudar al cliente para que a través de la digitalización pueda monitorear y tomar decisiones mucho más rápidas? ¿Y cómo podemos hacer para que esas máquinas sean máquinas seguras? Con esa pequeña introducción, debemos saber qué nos va a ir marcando el camino. Y la verdad que el que va marcando el camino para la búsqueda de estas medidas de eficiencia energética son claramente disposiciones legales, directivas marco de la Unión Europea, donde tienen muy buenas prácticas, donde han alcanzado niveles de reducción de más de un 20% en márgenes de 10 años, donde allí tenemos las buenas prácticas. Después se acompaña, por supuesto, de un sistema de gestión, ¿sí? Como un compromiso necesario para, bueno, cumplir con nuestras obligaciones legales que pueden llegar a aparecer, pero basados en la norma 50.001, esa normativa está desarrollada directamente para mantener y mejorar el sistema de gestión de energía. Y asociado a eso se pueden encontrar con normas de máquinas, normas de ingeniería, en las cuales todos tratamos de poner o alcanzar el bien común respecto a este tópico. A partir de ahí, tenemos que hacernos algunas preguntas básicas, ¿no? Esas preguntas básicas es desde el concepto de sistema neumático, los potenciales de ahorro, ¿a dónde están? Trabajaremos en la distribución, en la preparación, en la parte de generación. Bueno, nosotros nos vamos a hacer foco en la etapa de aplicaciones, donde tenemos un nivel de oportunidades muy grande. Hay algunos textos que los voy a leer rápidamente. No acostumbro a poner mucho texto en mis imágenes, pero me parece que acá hay que hacer un parate, un segundo nada más, como para enfocarnos cada vez más respecto de la charla que queremos dar, ¿no? Ahí dice, ¿en qué consiste el ahorro energético? El ahorro energético consiste en poder utilizar las aplicaciones con un rendimiento óptimo, pero consumiendo a la vez la menor cantidad de energía posible. Ese es el desafío. En el caso de los componentes neumáticos, esto supone reducir fugas, la pérdida de presión y la pérdida durante la conversión de energía, es decir, pasar de la energía del aire comprimido
a trabajo. Los componentes neumáticos ofrecen muchas oportunidades para ahorrar. Solo hay que esforzarse mínimamente en reconocer en qué puntos se puede ahorrar energía. Así como es importante identificar qué es el ahorro energético, tenemos que tener en cuenta que aparecen estos acuerdos, aparecen redes de aprendizaje asociadas a esto, donde los clientes se juntan y dicen, bueno, la manera en la cual vamos a ser más eficientes, lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Como dice el texto, el aire comprimido neumáticamente no es gratuito. Hace falta mucha electricidad para producir aire comprimido mediante un compresor. Cuanto mayor sea la presión utilizada en el sistema o la aplicación, más costará producir esa energía. Cada fuga existente en su aplicación no solamente obtiene una rentabilidad cero de su inversión, sino que está derrochando dinero. Bien, eso es claramente otro tópico. También existen estos temas que estamos mencionando, los temas medioambientales, en relación con la emisión de CO2. Cuanto menos energía se consume, menos CO2 se emite a la atmósfera y menos se contamina el medio ambiente. Así que esos son los nexos que hoy nos convocan, que son temas realmente preocupantes, que son temas que están en la agenda de nuestros clientes y en consecuencia tenemos que conocer. Desde el punto de vista de la instalación neumática, desde el punto de vista de la distribución, hay algunos conceptos que uno los aprende en su carrera técnica, en su carrera de ingeniería, donde te dice, bueno, cuidado con los tubos, con la longitud de los mismos, cuidado con las reducciones, ahí es donde aprendemos regímenes de circulación, un régimen laminar, un régimen turbulento, donde nos dan alguna fórmula indicando o prestando mucha atención en las caídas de presión que se pueden generar, ¿sí? Donde te dan soluciones de, bueno, si cerramos esa red de distribución, si la cerramos, va a existir una compensación distinta. Yo siempre cuando veo estas imágenes, de lo único que me acuerdo fuertemente es del concepto de la velocidad con la que se mueve la masa de aire. Cuanto menos velocidad tengas, mayor energía de presión voy a tener apoyada sobre los tubos. Entonces, si esto no está bien dimensionado, es, por supuesto, parte del problema. Pero hay tópicos que uno los aprende de manual cuando empiezan con simbología de válvulas, cuando empiezan con el concepto de una válvula distribuidora, una válvula de estrangulación, que no lo podemos descartar, o por ahí lo que queremos es enfocarlo de una manera distinta. Hay cosas muy simples y hay otras que no son tan simples o que no las habían visto, por eso me encargo de mostrarlas, ¿no? Esas tácticas básicas que debemos conocer. En este slide lo primero que se ve es un actuador de doble efecto a su izquierda y un actuador de simple efecto a la derecha. Claramente, si hacemos una sumatoria de componentes, el circuito que les estoy indicando en esta zona tiene menor cantidad de componentes. Y fundamentalmente el caudal o el consumo de aire que tengas, ¿sí? El consumo de aire se reduce aproximadamente en un 50% pasar de una técnica de actuadores de doble efecto a simple efecto. Ahí aparecen otras consideraciones que tienen que tener, pero específicamente nosotros, por ejemplo, en esta instancia podemos estar hablando del músculo neumático. El músculo neumático es un actuador de simple efecto, bien, que disminuye la cantidad de aire frente a un actuador de doble efecto que tiene alta frecuencia de conmutación y que no se contamina internamente a pesar de ser un actuador de simple efecto. O lo que tienen un poquito más arriba en el circuito, cuando uno quiere alcanzar una posición determinada, mantener el actuador, por ejemplo, extendido o mantenerlo retraído, como con un conjunto de combinaciones de válvulas, el caudal podría empezar a disminuir desde el momento en el cual se posicionen en una posición de centro cerrado y un bloqueo mecánico. Bien, hay diferentes herramientas en una estructura neumática que podría lograr que ustedes se enfoquen en consumir menos aire.
Si hablamos de sistemas neumáticos, piensen este concepto también, que muchos, insisto, todavía no lo tienen tan presente. El sistema neumático se compone por estos dos componentes fundamentales, el actuador y la válvula de maniobra. Hay una cercanía que se debe respetar dentro de lo posible, es decir, siempre y cuando se pueda hacer, que está asociada a la distancia entre la válvula distribuidora y el actuador. Si esa distancia es superior a 2 metros, lo que estamos teniendo ahí es un consumidor más, ¿sí? La distancia entre la válvula distribuidora y el actuador es importante. Eso es un tópico para considerar. Un dimensionamiento correcto, ya plantea reducciones de consumo o si quieren un ahorro energético en valores del 34%. Entonces nos encontramos con un montón de estructuras sobredimensionadas, ¿bien? Donde podrían estar utilizando un tubo de 4 milímetros o de 6 milímetros en lugar de uno de 8, de 10 o de 12, donde ustedes, o debería resultarles mucho más simple poder hacer ese cálculo. Muchas veces el cliente no tiene directamente la herramienta. Entonces, ahí es donde empiezo a dejar el primer código QR. Les voy a dar unos segunditos para que lo escaneen, porque cuando escaneen ese código, debería llevarlos a una página, o sea, un sector web de Festo que tiene carácter de app. Ese sector web de Festo que tiene carácter de app les permite, si habilitan los filtros, trabajar con una masa o definir la masa con la que van a trabajar, definir el recorrido, el tiempo de posición y frente a esas características, además del ángulo del actuador, inmediatamente te entrega el actuador recomendado, la válvula que tendrías que usar, los racores que tendrías que usar, silenciadores incluidos y cables de electroválvulas. Es decir que la idea es que nosotros podemos facilitar ese tipo de estructuras donde ya están, en función de todos los ensayos que nosotros hemos hecho con nuestros productos, definir automáticamente qué producto necesitas. Y les va a entregar dos versiones. Les va a entregar una versión que se ajuste exactamente a lo que están pidiendo o una versión economy que se ajusta a lo que estás pidiendo quizás con un más o menos 10% de lo que estabas buscando. No es exacto, sino que es lo inmediato inferior que cumple con lo que vos necesitas. Bien, pero por ahí en lugar de entregarte 800 litros minutos la válvula, con 700 litros minutos lo alcanzas y dejando abiertas un poquito más las estrangulaciones, cubrir la necesidad. Pero es importante ya que nos estemos apoyando en la tecnología, en la digitalización asociada al dimensionamiento. ¿Sí? Es muy importante, espero lo hayan escaneado y los haya llevado al destino donde lo preparamos. ¿De qué otro tópico a veces nos olvidamos? Insisto, y está dentro de nuestro alcance a la hora de buscar eficiencia. Hablamos de los actuadores. ¿Qué ocurre con los actuadores? Los actuadores cuando no están compensados mecánicamente, cuando la carga está trabajando de una manera incorrecta, empieza a generar un desgaste en las piezas blandas, un desgaste en una zona y en la otra no. Eso genera la deformación de juntas y en consecuencia fuga de los cilindros. Entonces, cuando tenemos algún sistema de carga desbalanceado, no tenemos que olvidarnos de poner actuadores guiados, actuadores con carro incorporado, los cuales, por ejemplo, vienen con doble émbolo, entonces ya ocupan menos espacio, tienen una estructura guiada robusta, bien, y va a compensar muchísimo más esos esfuerzos de cargas laterales que uno le puede poner. O claramente compensadores, alguna rótula, algún simulador de eje con una parte blanda, cosa que pueda compensar cualquier desalineamiento. Generalmente entre un 20 y un 30% de los problemas de mantenimiento en esos actuadores se está dando básicamente porque no están bien compensados mecánicamente en su montaje. Hablando de los actuadores, también tenemos que considerar en qué ambiente se encuentran. Ahí es donde tenemos en ambientes polvorientos, es donde es recomendable utilizar el aire comprimido lubricado, por ejemplo. Si los cilindros funcionan a una velocidad superior a 1 metro segundo, también
es sugerible poner un lubricador. Bien, cualquiera de esas dos variables, por supuesto, esto de 1 metro segundo, alíñenlo o considérenlo, por lo menos para hacerse la pregunta. Es común que el cliente diga, bueno, pero este cilindro es de diámetro 10, ¿hace falta lubricar? Se mueve muy rápido y quizás no haga falta. ¿Sí? Tenemos que poner en contexto, pero tiene que ser una alerta para ustedes de que si el cilindro tiene un movimiento muy rápido, ¿sí? Habrá que pensar o al menos analizar si se necesita o no lubricador. Con combinaciones en las unidades de preparación, lo que uno puede hacer también en función de la instalación es poner algún derivador donde necesites aire sin lubricar o donde consideres que el lubricador no aplica y donde consideres que sí es recomendable ponerlo. Bien, pero fíjense que es un detalle muy chiquitito y estamos hablando de que la máquina o el dispositivo tiene que ser lo más eficiente posible. Empezar a considerar estas variables no está nunca de más. Reducir la presión de trabajo. Cuando se reduce la presión suministrada, se ahorra también energía en todo el ramal de la instalación correspondiente. Ahí tenemos una tabla referencial que les dice en cuanto a valores de presión, ¿sí? El ahorro que se pueden encontrar solamente generando una disminución. Si estamos en 6 bares, consideramos ahorro cero, pero bajar un bar, ya estamos hablando de un 15% de reducción. O trabajar en un sistema donde estabas trabajando con 6 bares y lo bajas a 3 bares, un 43% de ahorro. ¿Sí? Cada vez que se reduce la presión en el sistema se consigue un ahorro directo. Ahora, ¿con qué herramientas cuentan ahí? Cuentan claramente con sensores de presión incorporados en las unidades de mantenimiento, indicadores visuales para que el operador pueda identificar si está en los valores que debe estar. Y algo muy interesante dentro de la serie MS que ofrecemos es el bloqueo. Dentro de las combinaciones o la serie MS estándar, todas vienen con este sistema de bloqueo donde ahí en esa imagen hasta me parece exagerado un candado, puede que haya plantas que lo necesitan, pero a veces se alcanza con un precinto. El regulador de presión, recuerden que la función que tiene es, la única función que tiene es la de mantener el valor de fuerza en el sistema de manera constante, entonces no tendría que verse alterado. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a tener exceso de fugas, cuando empezamos a tener algún cilindro que falla, la primera tendencia es la de modificar el valor de presión. Cuando modifican el valor de presión, uno percibe que la velocidad de la máquina empieza a recuperarse, de hecho es así, vos estás consumiendo más aire, estás entregando más energía, probablemente tu regulador pierda la función de regulador y quede como una válvula completamente abierta, pero es otro causante. Entonces, enfocarse en una máquina, en decir, bueno, ¿qué hacemos para que esta máquina que hoy está trabajando con 7, con 8 bares, trabaje con menos? ¿Es factible o no es factible? ¿Puedo hacer algún cambio que genere esta disminución en los consumos? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Estratégicamente, si se empieza a trabajar con reguladores de presión, uno puede ir sectorizando. Podemos sectorizar, por ejemplo, en los actuadores de doble efecto, trabajando en este circuito podemos pasar de este circuito a este, el cual lo que pone es una válvula reguladora de presión intermedia, ¿sí? Con ánimos de poder estar trabajando, por ejemplo, con 6 bares para avanzar y con 3 bares para retroceder. Bien. O olvidarnos un rato cuando tenemos que sincronizar cilindros, olvidarnos de una válvula 5.2 y trabajar con válvulas de 3 vías, 2 posiciones, las cuales van a ser más económicas, y sumar una reguladora de presión en las cámaras. Entonces, esto lo que hace es la energía de presión de un lado supera notablemente el mínimo esfuerzo que se le antepone, pero cada vez que desaparezca la energía, esos actuadores vuelven con un mínimo de presión. Eso ya estaría mostrando en un circuito una disminución en el consumo. Lo que uno tiene que hacer es generar una propuesta y a partir de ahí verificar si eso va a funcionar, ¿no? No dejen de considerar este tópico, otro código QR que los va a llevar a bajarse para la PC, esto ya no va a aplicar para el celular por el momento, es el software Quick Search. El software Quick Search concentra todos los productos que nosotros tenemos, los 35.000 part numbers que nosotros tenemos, pero aparte tiene las herramientas de ingeniería. Dentro de las herramientas de ingeniería se van a encontrar con dos que son
fundamentales. Una en la cual uno define la cantidad de ciclos, la carrera, el diámetro del cilindro, y con esas definiciones automáticamente les entrega datos de consumo de aire. Si tenés el dato de consumo de aire por minuto, por día o por año, y encima tenés un valor medio de referencia del costo que tiene el aire comprimido, te puede dar un parámetro de cuánto estás ahorrando, si vas cambiando, si vas modificando accesorios, bien, y una orientación clara de consumo. Conocer el consumo de un actuador es muy importante. ¿Por qué? Porque si no llegara a estar bien dimensionado esto, uno tiende a sobredimensionar la válvula y ya tenés otra herramienta consumidora más. ¿Por qué? Porque si tu válvula es más grande, tus recores, tus accesorios lo son, el diámetro del tubo también lo es y en consecuencia no hago más que incrementar el consumo. ¿Sí? Aparte del análisis de consumo de cilindros, tienen dentro de esa misma herramienta, tienen el simulador de circuitos. El simulador de circuitos te permite definir otra vez, muy parecido al Pneumatic Sizing que ya tenemos listo. Este es parecido, lo único que te permite es ir definiendo los actuadores, las reguladoras, las válvulas que vas a utilizar y simular una característica o un perfil de movimiento. Entonces, automáticamente, la diferencia que tiene esto es que cuando cargaste todas las variables, simulas, ahí tiene la etapa de simulación, simulas directamente el perfil de movimiento. Y si el perfil de movimiento es correcto, automáticamente te genera el listado. Es un poco más profundo que el Pneumatic Sizing que les compartí. Pero esto tiene que ver con difusión, claramente, tiene que ver con el conocimiento que nuestros clientes tienen respecto de las herramientas que están disponibles y sin costo alguno. ¿Qué más? Si hablamos de las válvulas, o que tendríamos que conocer, dice selección correcta del terminal. Para un rendimiento óptimo, debe seleccionarse el terminal y las válvulas en función del caudal necesario. Fíjense cómo fuimos haciendo el recorrido, ¿no? Arrancando por actuadores hasta llegar a ese consumo. También debemos considerar las válvulas que están utilizando, si son válvulas, por ejemplo, de piloto interno o si son válvulas de piloto externo. Una válvula de conmutación, una válvula 5.2, no necesariamente conmuta con 6 bares de presión, sino que los valores mínimos pueden estar dependiendo de la válvula en 1,5 o en 2,5 bares. O sea que tranquilamente para empezar a consumir menos podríamos haber independizado el pilotaje de las válvulas. Necesitamos que esas válvulas sean servoasistidas, generalmente porque el proceso de accionamiento debe ser veloz para el proceso productivo básicamente, pero podríamos estar trabajando con 3 bares para el pilotaje y 6 bares para la fuerza útil. Bien, no podemos poner cualquier terminal de válvulas, cualquier tamaño de válvula, para eso hay una referencia. Ahí es donde en función del tamaño de la válvula existe un caudal asociado. Bien, disculpen para aquellos que ya tengan ese conocimiento, pero insisto, hasta ahora no he mostrado nada nuevo, ¿sí? Pero son recomendaciones básicas. Si hablas de sistemas neumáticos y tenés una tarea de alcanzar la eficiencia, estos temas no pueden pasar por alto. Y deberían ser un tópico de discusión, un tópico de debate, un tópico de análisis, de inversión inclusive. Un detalle tan simple como este, válvulas de corte manual, generalmente orientadas para hacer un mantenimiento de los equipos, una válvula de corte eléctrico para que cuando la máquina no esté funcionando, automáticamente inhiba el pasaje de aire. Entonces, hay muchas plantas en las cuales cuando no existe la producción, se siguen escuchando fugas, tenemos un nivel altísimo de consumo, en algunas situaciones los compresores siguen trabajando, ¿sí? Salen de su regulación y se ponen a comprimir solamente para cubrir un porcentaje de fugas. Y eso es ni más ni menos que si la máquina está apagada, no debería estar consumiendo aire. ¿Sí? Por supuesto, habrá condiciones de seguridad, que es un poquito a lo que me refería para analizar a posterior. Pero ¿podría despresurizar la máquina cuando no la estoy utilizando? Sí. Bueno, entonces
una opción de válvula de corte eléctrico que trabaje con 24 voltios, así de simple, también debería estar conceptualizada. Por supuesto, lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, si no tenemos nosotros la instancia de sensores, no podríamos estar identificando si vamos a ser más eficientes o no en el dispositivo, o el tiempo que le hayamos destinado para mejorar nuestro equipo, si está rindiendo su fruto, ¿no? La respuesta rápida, el tiempo de respuesta depende de volúmenes internos del tubo y de la presión. Entonces, se descartan malos ajustes y fallos de detección debido a un cambio de presión. El sensado de la presión es clave. Cuando un cartucho filtrante se empieza a tapar, cuando tenés un consumo excesivo, si lo tenemos parametrizado con la herramienta de sensado incorporada en la unidad de mantenimiento, esas cosas empiezan a detectarse mucho más rápido. Bien, y son oportunidades de mejora de un equipo también. Así es como entonces empiezo a presentarles qué otras herramientas tenemos asociadas a la eficiencia energética. Es la familia de la serie MS. Nosotros hablamos de sistemas modulares en un tamaño. Si ustedes ven una MS6, de lo que estamos hablando es de que el ancho del cuerpo ocupa más o menos unos 60 o 62 milímetros. Bien, si oyen un MS4 son 40 milímetros y si oyen un MS9 están en los 90 milímetros. A eso hacemos referencia. Vamos a ver qué tengo para mostrarles entonces respecto de eso. Hasta donde vimos lo clásico. Ahora mostramos algún componente diferenciador. Dentro de los componentes diferenciadores aparecen estas unidades. Son diferentes unidades que tienen incorporados sensores y tienen alguna plataforma superior de comunicación y aparte un procesamiento. Dice, el módulo de eficiencia es una combinación inteligente que, esa combinación tiene sensores, tiene bus de campo, regula de manera automática el consumo de aire y en el caso de que sea necesario desconecta. Básicamente tienen esas tres funciones que les estoy mostrando en pantalla. La primera, desconexión automática en el modo de espera. Es decir, que si parametrizamos el dispositivo, una vez que eh, dejas de consumir el aire habitual, el dispositivo lo identifica dentro de parámetros de tiempo y procede a la interrupción. Entonces corta el pasaje de aire. ¿Sí? Desde el momento en el que hace la interrupción del pasaje de aire, no deja de trabajar. Sigue utilizando sus sensores para detectar niveles de fuga. ¿Qué significa? Como es una válvula de dos vías, dos posiciones, cuando uno interrumpe el pasaje de aire, al ser 2-2, no tenés liberación de escape de la atmósfera. Si no hay liberación de escape de la atmósfera, nuestro sistema debiera haber quedado presurizado. Por supuesto que por mínimos niveles de fuga, esa despresurización va a comenzar. Pasa que va a tener celeridades distintas, ¿no? Se puede descomprimir más rápido si tenemos muchas fugas o si realmente traté de hacer lo que corresponde y hacer que mi sistema sea lo más estanco posible, esa rampa en el cual el valor de presión empieza a caer va a ser más suave. Entonces, lo que es el dispositivo, desde el momento en el que hace el corte, empieza a medir en qué tiempo se descomprime el sistema, aguas arriba. Si empezamos a medir en qué tiempo se descomprime, si tenemos tabulado el tiempo, si tenemos tabulado la caída de presión, inmediatamente podría decirte si tenés un exceso de fugas o no. Bien, entonces la máquina en muy buenas condiciones tendrá un perfil de despresurización. Si se va envejeciendo, si las válvulas empiezan a tener un problema de fuga, si pasa lo mismo en cilindros, esto te lo podría avisar, te lo identificaría. Y claramente la posibilidad, si tenemos un bus de comunicación, de subir datos, bien, de subir datos a la nube o acceder a un formato de dashboard para que podamos tener un aviso desde nuestro celular o cada vez que queramos mirar la aplicación a ver cómo está o que tengamos un histórico en un lapso de tiempo. Bien, ya con herramientas cuando hablamos de dashboard, estamos hablando de una herramienta que permite tomar el caudal acumulado, que permite calcularte los kilogramos de CO2 que te estás ahorrando por cada interrupción. Es cuestión de solamente conocer el producto. Bien.
La unidad E2M tiene su válvula de cierre eléctrica, la interfase, por supuesto, para conectar, eso es rosca de media. Esto tiene un alcance de hasta 5.000 litros, que es un valor bastante alto, y en rosca de media yo les diría que es habitual. Muchos lo pueden estar pensando no para una máquina, sino para una red de distribución. Para una red de distribución las soluciones aparecen, pero ya más formadas con eh, estructuras en MS9 o en MS12, bien, pero por ahí necesita un poco más de integración, no un concepto listo para instalar como el que estamos mostrando acá. En resumen, esa unidad de mantenimiento inteligente compatible con la red reduce y controla de forma automática el consumo, localización de fugas automática. Bien, la localización de fugas automática permite un mantenimiento focalizado, entonces todas las actividades de mantenimiento también serían dependientes de la actividad esta, y claramente está asociado a gestión de energía. Bien, por eso es que figura ahí la ISO 50001. Un poquito más en detalle, pero para que tengan una idea, lo que nosotros estamos garantizando con la instalación de estos dispositivos es hablar de una reducción en los consumos del 20%. ¿Por qué? Porque si estás definiendo los valores y estás tabulando una máquina cuando se pone en stand-by, seguramente no debería estar siendo suministrado aire comprimido. Aparte, pensemos lo siguiente, en cuanto aparezca la necesidad de consumo, automáticamente lo podríamos volver a activar. Esta es la representación gráfica que hacía referencia, ¿no?, al tiempo de fuga, y en cuanto tenemos un exceso, automáticamente el dispositivo emite información. Tienen dos enfoques. Acá en el grupo de los asistentes puede haber estudiantes, puede haber docentes, puede haber clientes finales y fabricantes de máquinas. Para los fabricantes de máquinas, vender una máquina con este tipo de dispositivos empieza a ser un eje diferenciador. ¿Por qué? Porque es una máquina que gestiona el mantenimiento en base a la información que tenemos directamente a pie de máquina, ¿sí? Y para el usuario final, claramente podemos jactarnos de reducir costos gracias al consumo reducido del aire comprimido y entrar en este formato de empresa ecológica. Dentro de esas variantes, ahí la que les mostré en estos minutitos es la serie E2M, la cual ya tiene listo dashboard para visualizarlos desde la nube. Los otros son dos derivaciones, una derivación más simple, bien, donde tiene el sensor de caudal, donde tiene la válvula de cierre eléctrica, una visualización manométrica. Es un componente que por ahí queda como componente individual, pero que tiene las mismas funciones del anterior. Lo único que no tiene es esta plataforma de comunicación, ¿sí? Es para estructuras más sencillas, donde uno puede tener el PLC, puede tener un terminal y asociado a ese terminal un módulo de eficiencia, un poco más simple. En ambos casos tienen el mismo comportamiento. Aparece una versión superior. Esa versión superior, aparte de tener protocolos de comunicación, define entradas y salidas también, ¿sí? Tiene manómetros y tiene un regulador de presión proporcional. ¿Por qué tiene un regulador de presión proporcional? Quiero llegar a esta gráfica. Ya en máquinas un poco más complejas, despresurizar o esperar a que se despresurice para volver a activar no es tan práctico o demora mucho tiempo. El cliente nos empezó a pedir una mejor reacción del producto cada vez que uno se pasa del estado de stand-by a volver a consumir. Entonces, con la chance de un arranque suave y con un valor de preset en cuanto al valor de presión, marca la diferencia. O sea que tenemos acá una presión, una regulación en la presión de modo espera. Entonces no despresuriza completamente el sistema, sino que puede dejarlo en modo espera con una precarga de 2 bares o de 3 bares en función de lo que se necesite. Esa es la gran diferencia y las combinaciones posibles, ¿no? Dentro de las combinaciones posibles está listo para trabajar en una zona con un parte del dispositivo, en otra donde no haya tanto requerimiento, pasar al módulo más básico, ¿sí? O integrarlo directamente a través de un sistema de voz de campo con un módulo de entradas y salidas y ya tener una expansión. El camino inverso.
de PLC al terminal y del terminal al módulo. En definitiva, lo que van a tener es una combinación interesante preparada para la eficiencia energética, ¿sí? La serie MS, aparte de estas prestaciones que venimos comentando, tiene mucho más. Tendríamos que hacer una hora solamente para hablar de la unidad, de las unidades de preparación, pero tengan en cuenta, por favor, que estas unidades necesitamos filtrarlas, necesitamos evitar de que el agua los alcance. Entonces ahí es donde uno puede pasar realmente a combinar unidades en tamaño MS6 con MS9 sin ningún inconveniente, solamente con la necesidad de accesorios. Y lo que hacíamos referencia posterior o de salida a esta, estar hablando ya de válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad que tengan, bueno, son diferentes, variables de arranque progresivo, con sensores instalados para garantizar la conmutación de la válvula y con una despresurización rápida también, otro elemento que suele combinarse. Pero ya cuando uno visualmente se encuentra con máquinas con este formato, estás hablando de una máquina bien orientada a la eficiencia energética. Lo que les comentaba, si a esto le sumamos un gateway, inmediatamente en la nube de Festo, lo que ofrece la serie MS son herramientas de monitoreo, ¿sí? Donde uno puede estar viendo los valores de presión, los consumos en litros minutos, bien, y estar en este formato como estamos mostrando, poder estar accediendo a ese dispositivo, mirando permanentemente los rangos de presión, los caudales, la cantidad de veces que se detuvo, ¿sí? A ver si interrumpo un poquitito esa presentación y les comparto este video. Vamos a ver si sale, si no, no pone muy lento el sistema. Vuelvo un poquito para atrás y comparto, como para que tengan una idea de las funciones de un dashboard. Primero, que tiene un sistema de alertas, es decir, que ese sistema de alerta o los mensajes que uno puede recibir a su celular o a su PC están absolutamente programables, uno los puede ajustar, uno dice, bueno, si alcanzamos los 8 bares avísame, si estamos por debajo del límite inferior también indícamelo. Uno define las unidades con las que quiera ver esa prestación. Ahí está toda la serie de mensajes de alertas en diferentes niveles para saber si estamos donde corresponden. Fíjense que tiene un valor de total de kilogramos de CO2 ahorrados también. Es muy importante para características de gestión. Bien. Y lo que tienen que identificar es eso, que es una herramienta de monitoreo, no es una herramienta en la cual yo de acá pueda controlar o forzar la unidad. Bien, todo el tiempo me va a estar dando información y debe ir a ayudarme a la toma de decisiones. Muy bien, sigo con esto. Aparte de esta interesante herramienta, aquellos que no hayan participado de la presentación del producto Festo Motion Terminal, les sugiero que accedan a las webinars que se dictaron la semana pasada, donde van a tener un detalle muy bien explicado de la funcionalidad de este producto, ¿sí? El Festo Motion Terminal, cumpliendo la función de nexo entre la digitalización y la automatización neumática. ¿Qué es? Bueno, es un producto que suma la neumática básica, la electrónica, control por software, eh, para diferentes tareas de movimiento neumático, cambios de parámetro y por supuesto eficiencia energética, por eso lo tuve que presentar acá. ¿Sí? Con tecnología piezoeléctrica, piensen que tenemos un nivel de consumo eléctrico muy bajo, ¿sí? Y con un formato en el cual podemos trabajar con un solo producto y múltiples funciones, solamente con la definición de AppsWord, de apps, trabajando en cada válvula individual de ese terminal, considerándola como lo destaca ahí, la primera válvula del mundo que se controla mediante aplicaciones, ¿sí? Donde en un solo modelo de válvula podés encontrar válvulas de vía, reguladores de caudal, reguladores de presión, sensado de presión, control proporcional de la presión, control proporcional del caudal. Si esta válvula tiene ese potencial asociado al tópico de eficiencia energética, lo primero que tenemos que ver es
si elijo un circuito o elijo el otro. Claramente ahí se van a encontrar con que es un componente en lugar de 5 para un circuito estándar. ¿Sí? Una ficha técnica, una pieza para ser montada en lugar de 5, empieza a disminuir la cantidad de componentes. Disminuir la cantidad de componentes, aparte de toda la carga administrativa que representa, es un punto menos de fuga. Cada una de las conexiones, de las estrangulaciones, de las reguladoras de presión, de la válvula distribuidora, tienen que considerarlo como puntos de fuga. Entonces, si apuntamos a minimizar esta variable, ya tenemos una ventaja. Es un elemento en lugar de 5. Y por supuesto, si las prestaciones de ese producto están asociadas a un monitoreo de fugas, es decir, que el Motion Terminal podría estar identificando en qué tiempo se despresuriza un cilindro, o podría estar ajustando los valores de presión que quiero para el avance respecto del retroceso, automáticamente estamos hablando de un ahorro energético de valores del 70%. O sea, cambia rotundamente la prestación con una aplicación de estas. Podemos hablar de estructuras clásicas, claro. A ver, pasar de un concepto de conexión individual con bornera para cada una de las válvulas a una estructura multipolo o una tecnología de bus también representa modificaciones. Tener válvulas que tengan incorporados los reguladores de presión para que cada una de las salidas de trabajo se independicen y se controlen también muestra beneficios. Cuando hablamos de técnica de vacío, no estar generando vacío permanentemente, sino que estar sensando la generación de vacío y en consecuencia generándola automáticamente, bien, disminuye notablemente el consumo eléctrico y por supuesto el consumo de aire. Tenemos que mirar todos los requerimientos, ahí es donde tenemos que estar analizando a todo el dispositivo neumático como con un enfoque completamente integrado, ¿sí? Los requerimientos del mercado local están asociados a básicamente esto que les comento. Aparece una gestión de eficiencia energética. En diferentes plantas, quizás con los que me estoy comunicando en este momento, tengan esa responsabilidad de empezar a trabajar con la gestión de la energía en la planta. Entonces, lo que nosotros pudimos preparar para este año es una serie de servicios también disponibles, que de eso trata también la webinar. Servicios diferentes en función de la evolución y el estado en el que estén las instalaciones de ustedes. Este concepto integrado de módulos, que como dice ahí es un producto más, para el análisis y la mejora de eficiencia energética en sistemas de aire comprimido, orientados a cada aplicación neumática que forme parte del dispositivo. ¿Sí? Esa es una estructura modular en la cual el cliente puede ir consumiendo en diferentes etapas, ir teniendo resultados y seguir avanzando en sus análisis hasta un 60% de ahorro energético en sistema neumático y por supuesto una mejora en su productividad. La oferta básica que hoy Argentina tiene a su alcance es una localización de fugas e identificación. ¿Sí? Ahora hago un recorrido un poquito más profundo. El análisis de consumo de aire en la máquina, a pie de máquina. El análisis de calidad de aire, saber con qué calidad de aire están trabajando. Una vez que están identificadas las fugas, podemos ofrecer el servicio de reparación y acondicionamiento de esas fugas. En función del porte de la fuga, el cliente tomará la decisión de si lo hace él o si necesita que un proveedor especialista lo repare. Un análisis de eficiencia energética de la máquina, entonces empezamos a analizar el todo. Generalmente para poder hacer un análisis de eficiencia de máquina, tendré que tener una identificación de fugas, un análisis de consumo, un análisis de calidad de aire. Y posterior a eso, una vez que ya tenemos los resultados, poder mostrarles en un formato de workshop, con un entrenamiento, cuáles son los tópicos que dentro de los que les pude mostrar en esta hora es menos del 10% de las actividades que uno puede enfocarse en esa máquina, pero se lo trabaja punto por punto. ¿Sí? Cuando hablamos de localización y documentación de fugas, ahí cuáles son los alcances de esos servicios que tiene Festo. Es la comprobación del sistema de aire comprimido completo, definido previamente según la instalación, la localización de fugas mediante detectores de ultrasonido durante el funcionamiento de máquina, recopilación y documentación. Ahí es donde el personal de Festo lo que hace es indagar
de manera no invasiva toda la máquina, todo el dispositivo. Nosotros tenemos ya tabulados en función de los niveles de fugas que se puedan identificar, automáticamente la cantidad de consumo de aire excesivo que está generando y a partir de ahí empezar a buscar una posible solución. Respecto del análisis de consumo de aire, como pueden ver ahí en la foto a la derecha, es un equipo directamente donde podamos estar midiendo el caudal, midiendo la presión, pero es un equipo que se instala en el momento, es decir, que nosotros vamos, identificamos dónde vamos a poder hacer la medición, nos instalamos ahí, eso sí tiene un poquito de invasión, es decir, tendríamos que encontrar el momento en el cual podemos dejar conectado el equipo. Y por ejemplo, eso ya lo vamos haciendo nosotros con nuestros módulos de eficiencia o con data loggers que tienen conexión web. Entonces, inmediatamente no hace falta que estemos ahí presentes, sino que se instala y después de un tiempo se retira, como para poder tener un diagnóstico más fehaciente del consumo de aire. Cuando se hace un análisis de calidad de aire comprimido, en algunos casos puede ser invasivo y en otros no, pero tratamos de identificar qué nivel de partículas sólidas tienen, la cantidad de aceite residual que aparece y los niveles de humedad. A partir de ahí uno puede tomar decisiones de la batería de filtros sugerida. Bien, también trabajamos en ese aspecto. La reparación de fugas dependerá mucho de los diagnósticos previos que hayamos hecho. El análisis de eficiencia energética de la máquina es un trabajo claramente de gente especializada, ¿sí? La medición del consumo de aire comprimido, seguro, identificación de fugas ligeras, la identificación del potencial de ahorro energético a partir de una evaluación de eficiencia, también del diseño de la máquina. Cuando se habla del diseño de la máquina es complicado porque uno no va a alterar el desarrollo de un fabricante de máquinas. Uno lo que puede llegar a hacer es dar una sana recomendación o en algunos casos ir pensando en un cambio tecnológico. Bien, quizás cuando esa máquina se fabricó no existía el Motion Terminal probablemente y esas oportunidades pueden aparecer, por supuesto. Y después en el formato de workshop, claramente es un entrenamiento orientado para el equipo de la empresa, técnicos, ingenieros, operadores o aquellos que tengan esta función o definición de gestión de energía. También es conveniente que participen, pero nosotros confiamos plenamente en que si podemos divulgar y que si podemos transmitir qué modificaciones hemos hecho o hemos sugerido o dónde aparecería el beneficio, finalmente con esta herramienta de comunicación lo vamos a poder lograr sin ningún inconveniente. ¿Sí? Lo más importante es esto, que tratamos con el trabajo de uno, es ver esto, ¿no? Tener una vista integral de toda la instalación y a partir de ahí recomendar diferentes posibilidades, diferentes productos, básicamente. Dentro de las medidas de la eficiencia energética, está en mi scope como responsable del sector asociado a digitalización y servicios, estar permanentemente mirando esto. Si puedo reducir fricción, si puedo seleccionar el componente adecuado en la máquina de ustedes, regular en lazo cerrado los valores de presión, mantener los valores de presión, mantener los valores de caudal, ver si puedo interrumpir el pasaje de aire cuando no hace falta que se esté utilizando, si los tubos están correctamente dimensionados, cómo podemos hacer para disminuir las fugas. Esto va desde todos los productos que ofrece Festo, están tratados de enfocarse en esto. Así que es un tópico muy importante para nosotros y consideramos que ustedes como clientes de Festo pueden necesitarlos también. Entonces, con esta presentación, ya nos llegando a la hora pactada, no duden por favor en contactarnos, no duden en hablar con su asesor respecto a este tópico. Por supuesto que en esta instancia de cuarentena nos vamos a ver condicionados, pero también podemos preparar agenda, también podemos preparar alcances, podemos ir consultando información como para prepararnos y estar listos para aplicar los servicios que nosotros tenemos o poner los productos que nosotros tenemos en sus instalaciones. ¿Sí? Sin más, me quedo atento a preguntas y aquel que ya esté satisfecho con lo que pude ver,
y no necesita más. Los saludo, tengan de lo que queda de la semana, una linda semana, y estaremos en contacto en la próxima. La próxima sesión en la que los encuentro es en la de sensores, la del 29 de abril, y después va a estar la de seguridad el 7 de mayo. Esas son las dos fechas que yo tengo agendadas, y los estaré encontrando nuevamente, por lo menos para compartir este rato y tratar de transferirles conocimiento, información y buenas noticias para arrancar la mañana. Muchas gracias.